Gracias por sintonizarnos. Bienvenidos a este ciclo de programas que hemos denominado Hablemos del Agua. Soy Juan Madrid y hoy conoceremos un poco más acerca de esos planes y proyectos que desarrolla el Canal de Panamá para la protección del ambiente y, por supuesto, del recurso hídrico. A manera de introducción, queremos compartir con ustedes un video donde presentamos los proyectos que desarrollamos en campo. Aquí hay parte de los amigos y familiares que colaboran con el proyecto. Aquí tengo a mi primo a la derecha, Celso Rivas Álvarez, allá Víctor Hugo Rivas, a Verónica, a Don Nico. Si buscáramos una palabra para describir a la familia Álvarez, sería unidad. Una cualidad especial que los ha vinculado al canal y a su cuenca. Esta historia comienza en la comunidad de Santa Cruz, a orillas del lago Alajuela, en una finca en desuso, invadida por la maleza que fue incluida en el programa de incentivos económicos ambientales del Canal de Panamá. Los resultados positivos de esta iniciativa no se han hecho esperar. Aquí, atrás de nosotros, frente a nosotros en la entrevista, hay unas 10, 12 cabezas de plátanos allí, más o menos, pero en este mes y medio hemos podido cosechar, gracias a Dios, más de 400 cabezas de plátano. Y el programa solamente, como les decía, tiene un año y medio. Además de los plátanos, de las plantaciones de guandú, hay frutales. Una herencia familiar es hoy un lugar en el que el trabajo y la conservación ambiental se combinan para fortalecer los lazos entre los Álvarez. La familia legó ante mí la responsabilidad, pero a su vez, en este andar, en este caminar, entonces ellos se han sumado conmigo. Cada vez que yo lo requiero, le hago la proposición, conversamos, nos ponemos una fecha y venimos a meterle mano a la finca. Sebastián Vázquez es otro entusiasta beneficiario. Para él, reforestar con cacao, frutales y otras especies que exhibe con orgullo le representan una responsabilidad con la naturaleza, pero a la vez es una terapia que fortalece su salud. Le decía yo en una ocasión a un funcionario de la ACP, lo único que supera la satisfacción de venir aquí es la visita de mis nietos. Creo que con eso respondo mucho. Porque fue una experiencia que yo no sabía que iba a tener yo aquí. Yo compré esta finca con la intención de entretenerme, pero nunca pensé que iba a tener todas esas satisfacciones. Desde que yo tengo la finca ya no me enfermo. El programa de incentivos económicos ambientales fue diseñado como una actividad de reforestación comunitaria, estableciendo coberturas que brindan protección a los suelos y mejoran las condiciones ambientales de estos terrenos. El recorrido de hoy en la provincia de Colón, hemos hecho énfasis en el tema de la conservación en áreas con paja canalera, influencia de paja canalera. Estamos en una finca donde hemos incorporado cultivos agrícolas que son de consumo de primera mano para los beneficiarios. Desde el año 2009, cuando inició el programa, han sido más de 1.800 propietarios de terrenos los que se han sumado a los esfuerzos de conservación de la cuenca. En esas áreas, la cobertura vegetal está regresando a más de 8.000 hectáreas, algo similar a unir al menos 11.000 campos de fútbol, como el existente en el Estadio Rommel Fernández. Y el impacto de la gota en el suelo libera entonces las partículas de tierra y estas a su vez crean esa erosión o esa sedimentación que da nuestros lagos. También eso ayuda a que a través del programa de reforestación todos esos suelos y esa tierra quede cubierta bajo una cobertura protectora, en este caso con los cultivos de café, de cacao, árboles forestales y frutales que se incorporan en estas fincas de los dueños de la cuenca del canal.
Las historias en torno a estos emprendimientos ambientales se dispersan por más de 100 poblados a los que ha llegado el programa. En cada uno de ellos encontramos a panameños con la voluntad de aportar la conservación de un recurso que se transforma en beneficios para las presentes y futuras generaciones. Antes de iniciar en materia ambiental, deseamos dedicar unos minutos a conocer a nuestros invitados del día de hoy. Iniciemos con Karina. Karina, cuéntanos un poco acerca de esa trayectoria previa a la llegada al Canal de Panamá y tus experiencias dentro de la organización. Gracias. Voy a remontarme un poquito al lugar donde crecí, en Las Cumbres, muy cerca de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Allí hice mis estudios de escuela primaria y luego los estudios secundarios en el Instituto Fermín Nodó. En 1993 me fui a estudiar a Honduras por una beca que se me fue otorgada y estuve allí 5 años regresando a Panamá en el 1998 ya como ingeniera forestal. Comencé mi trabajo con organizaciones no gubernamentales que trabajaban especialmente en el área de la cuenca, algunos proyectos en áreas de influencia, por ejemplo en el área de Costa Arriba y Costa Abajo de Colón, pero proyectos relacionados a la parte de reforestación, restauración, trabajo comunitario, con el objetivo de lograr que los emprendimientos ambientales que hubiesen en el área también dieran un beneficio local. Durante ese tiempo también tuve contacto con el Canal de Panamá, con los proyectos que se desarrollaban en el área y con otras instituciones que están muy ligadas al desarrollo ambiental y agropecuario, como el Ministerio de Ambiente, en aquel entonces INRENARE, y también el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Ya posteriormente, en el 2005, comencé en la Autoridad del Canal de Panamá en la sección de manejo de cuenca, viendo un poco de la parte de monitoreo de bosques, los sistemas de reforestación que se implementaban desde aquel entonces, y por 7 años, desde el 2007 hasta el 2014, estuve involucrada en el seguimiento ambiental del programa de ampliación, que ahora es toda una realidad, y luego estuve relacionada con el proyecto de estudio de capacidad hídrica, realizando estudios en otras cuencas adyacentes, también en estudios que nos fueron contratados por el Ministerio de Ambiente para hacer estudios en el área de Bayano, en el área de Azuero, y posteriormente ya desde el año pasado, en el 2020, soy parte del equipo de la División de Políticas y Protección Ambiental, que antes era la División de Ambiente. Muchas gracias, Karina. Definitivamente una gran experiencia. Abdiel, tengo la misma pregunta para ti. Déjanos conocer un poco acerca de tu historia. Sí, Juan, Abdiel viene de Herrera, la provincia herrerana. Estudié en la Hipólito Pérez Tello, en colegio José Daniel Crespo, y luego decidí no irme ni por letras ni por bachiller en ciencias, sino que me fui por bachiller agropecuario. Posteriormente viajé a la provincia de Chiriquí, donde estuve 5 años, me gradué de ingeniero forestal y empezó entonces mi experiencia profesional con el vivero del Tigre Verde, que queda en Avenida Cincuentenario. Así es que ahí hice mis primeros pininos, trabajamos en el tema de vivero, de plantas, grama, y empezó entonces ese tema de todo lo que había estudiado y me había preparado como ingeniero forestal, empezó a dar esa revolución verde, como quien dice, ¿no? Así es que después estuve en Darién, trabajé con una empresa reforestadora, así que conocí todo lo que estudié, lo llevé a cabo en Darién. Regreso a Panamá con un contratista de la ACP, Silsa Panamá, en el proyecto de ampliación como gerente ambiental. Así que después paso a la Autoridad del Canal de Panamá como ingeniero agrónomo para llevar a cabo todo lo que era el programa de compensación ecológica del proyecto de ampliación. Estando en el proyecto de ampliación, visité casi todas las provincias, tuve ese honor, ese privilegio de visitarlas todas, llevando el programa de reforestación que tenía como objetivo compensar estas áreas que se veían afectadas dentro del canal. Sin embargo, esto llevaba un componente social bien importante porque además que reforestábamos, ayudábamos económicamente a esas familias humildes en estas áreas protegidas, porque todo esto se desarrolló de la mano con el Ministerio de Ambiente.
Así que fueron unas experiencias muy bonitas y gratificantes, porque la autoridad del Canal de Panamá no solamente reforesta, sino que apoya económicamente a esas familias que viven y conviven con la naturaleza. Gracias, Abdiel. Gracias, Karina, por haber compartido con nosotros parte de sus vivencias profesionales y personales. Para el Canal de Panamá, el cuidado del ambiente y de los recursos hídricos es una prioridad. Para eso vamos a pedir, y para conocer un poco más acerca de esos planes y proyectos, vamos a pedir a Karina que nos ilustre acerca de ese tema. Muy bien, debo comenzar por decir que el Canal de Panamá ha tenido planes que han estado cambiando a través del tiempo, evaluando la situación que se tiene o que se tenía. Por ejemplo, nosotros en la División de Ambiente, anteriormente llamada de esa manera, estábamos regidos por un plan que denominamos Plan de Desarrollo Sostenible y Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Ese plan tenía un horizonte de 10 años, pero prácticamente enmarcaba todos los temas que nosotros desarrollamos dentro de la cuenca del Canal de Panamá, porque tenemos dos ámbitos, la cuenca del Canal de Panamá y nuestras áreas operativas. Entonces, en ese plan nosotros teníamos algunos programas que podemos decir que son icónicos. Los programas de reforestación, por ejemplo, el programa de incentivos económicos ambientales, el programa de educación ambiental, pero también tenemos algunos que están relacionados con la participación. Entonces, estos programas han ido cambiando o evolucionando a través del tiempo, considerando la realidad de cada una de las regiones de la cuenca del canal, por ejemplo, y también cómo ha sido el impacto de cada uno de ellos. De esta manera, en este momento nosotros estamos realizando una nueva planificación en donde estamos considerando nuevos elementos y nuevos conceptos. Por ejemplo, cambio climático. El cambio climático lo hemos estado sintiendo ya a través de los años. Hay estudios científicos que demuestran que estamos sufriendo efectos y es importante que nuestros planes lo estén considerando. Pensamos ya o planificamos que para este año, en el mes de noviembre, vamos a tener el plan que denominaremos Desarrollo Sostenible y Descarbonización de la Cuenca del Canal de Panamá. Por otro lado, entonces, en nuestras áreas operativas tenemos ya los pasos que hemos dado, por ejemplo, para medir nuestra huella de carbono, para los sistemas de gestión ambiental, en donde consideramos que nuestros proyectos consideren la variable ambiental. Es decir, todo proyecto tiene un impacto, pero nosotros también podemos desarrollar planes e implementamos medidas para que esos impactos sean mitigados y minimizados. Y de esta manera hemos visto hace 2 semanas que el administrador también ha planteado la meta de carbono neutral para el Canal de Panamá, lo cual va un poco más allá de una gestión local. Es un paso que contribuye a los esfuerzos mundiales para enfrentar y mitigar el cambio climático. Gracias, Karina. Como vemos, se trata de esfuerzos que son muy variados. Y la siguiente pregunta va encaminada a ese esfuerzo. ¿Cómo combinan la labor que llevan a cabo y cómo suman a nuevos aliados? En este caso, las otras organizaciones o instituciones de gobierno que tienen algún tipo de responsabilidad dentro de la cuenca. Háblenos un poco acerca de ese trabajo conjunto. Mira, ese tema es muy importante, es fundamental para realizar nuestro trabajo, porque definitivamente nosotros tenemos una responsabilidad en un área que tiene diferentes usos, que tiene diferentes usuarios, y en ese sentido nosotros tenemos que crear alianzas estratégicas, pero no solamente con las instituciones. Por ley, nosotros tenemos una comisión interinstitucional de la cuenca del Canal de Panamá, la CICH, que está conformada por los representantes de los ministerios, las más altas figuras, los ministros, pero hay también comités técnicos que se están revisando, que están monitoreando y evaluando la información del territorio y coordinando todas las acciones. Nosotros le llamamos el Comité Técnico Permanente. Allí participan instituciones por ejemplo, del MIDA, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y otras organizaciones no gubernamentales que tienen competencia en la cuenca. Y eso tratamos nosotros de llevarlo también al nivel del territorio, es decir, a las oficinas regionales. Como todos sabemos, el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, tiene oficinas en Colón, tiene oficinas en el área de Panamá Oeste, y nosotros necesitamos que lo que se está coordinando a nivel central también sea aplicado y sea conocido en las diferentes regiones que tienen impacto en la cuenca del Canal de Panamá. Ya hemos visto, como nos has conversado, parte de ese trabajo conjunto con las autoridades, con el resto de los actores.
Uno de esos actores, y es muy importante, siempre que hablamos de protección ambiental, tenemos que referirnos a las comunidades, esos actores comunitarios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo impactan nuestros planes de protección ambiental a las comunidades y cómo hacemos para sumar a esos aliados de esa parte? Nosotros hemos ido evolucionando con la parte de la participación comunitaria. En principio, y así se daban todos los planes de desarrollo, eran planes que se elaboraban en un escritorio y que luego eran llevados a las comunidades. Eso era, te lo puedo decir, en 1990. En el 2000 esa visión fue cambiando y nosotros hemos estado integrando a las comunidades a todos estos procesos de participación. De hecho, la cuenca para ser trabajada de acuerdo a sus características ha sido dividida en 6 regiones, que son muy diferentes. Te voy a poner un ejemplo. El área del corredor transísmico es muy diferente al área de Sirigrande y Trinidad. Son áreas de una producción agropecuaria y el otro tiene un componente ya urbano que necesita que tú lo abordes de manera diferente. Entonces tenemos estructuras que llamamos comités locales y allí hay una participación de representantes de esas comunidades y de instituciones del área. Y por el otro lado tenemos consejos consultivos. Estos consejos consultivos tienen representación de los diferentes comités locales que existen en la cuenca y ellos son prácticamente, por decirlo, los voceros de estos problemas, de estas recomendaciones, de estas situaciones que son importantes para ellos. Nosotros no podemos pretender que el tema ambiental puede desligarse del desarrollo socioeconómico de las comunidades. Y es por eso que los programas deben tener un impacto o un beneficio local, para que las comunidades lo vean como el ambiente es rentable para mí también. Si yo invierto en él, entonces también voy a tener un beneficio de él. ¿Pudiéramos ahondar un poco más acerca de esas alternativas que se están dando hacia las comunidades para que se integren a estos planes? Cómo no. Como les comentaba también, nosotros hemos ido evolucionando en los conceptos. Anteriormente nosotros íbamos hacia la parte productiva más enfocada a mejorar un proceso. En este momento nosotros estamos tratando de agregar valor y voy a tomar un ejemplo específico, por ejemplo el café. Cuando nosotros comenzamos los proyectos de reforestación en la cuenca estábamos enfocados, uno, en mejorar la técnica de producción y en ese sentido la técnica de cómo yo planto el café, los distanciamientos, las podas, y estábamos enfocados en mejorar la productividad. Pero con el tiempo también vimos que era necesario ir agregando valor a ese producto. El secado, por ejemplo, el valor del café no era tan bueno porque el producto no se estaba vendiendo bien secado. Entonces cuando le vamos agregando valor, la comunidad va obteniendo ese valor agregado que se traduce en costo, en precio, en dinero que me entra directamente a mí y no le entra a otro. Entonces hemos trabajado con ellos en capacitación, en organización comunitaria. No es lo mismo que un productor trabaje solo, que trabaje agremiado con otros de sus vecinos, de personas de comunidades vecinas, y que ellos crean sinergias, ellos van uniendo fuerzas para tener algún tipo de equipamiento o de oficinas de uso común. Tenemos creación de algunas organizaciones comunitarias que agremian o aglutinan a esos productores, pero también hemos ido trabajando en la parte de fortalecimiento para la toma de decisiones. No solamente es trabajar con productores, allí nosotros tenemos personas que son del sector, por ejemplo, agroindustrial. Tenemos personas que solamente son residentes del área, que son usuarios, pero la idea es ir fortaleciendo a la comunidad para que participe de manera informada. Muchas gracias, Karina. Se trata de aspectos o de iniciativas muy importantes. ¿Cómo se traducirían todos estos esfuerzos en la protección del recurso agua? Muy bien. Este tipo de iniciativas lo que busca es que nosotros vayamos hacia iniciativas verdes, es decir, yo en el mismo lugar, en la misma área que utilizo para plantar, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo del café, yo no necesito extender o ampliar mi área para ganar más dinero, yo solo necesito agregarle valor al producto. Con eso nosotros protegemos entonces las áreas de cobertura boscosa y la podemos unir a otros esfuerzos que estamos impulsando con un nuevo programa que hemos denominado Impulso al Desarrollo Socioeconómico, en donde la parte de agroturismo y ecoturismo van a jugar un papel importante. ¿Qué busca?
una persona que viene a lo interno de Panamá o que viene a otros países ver naturaleza, va a querer ver una producción sostenible, un lugar donde él pueda intercambiar con los productores, que pueda ir a visitar un sendero en donde haya bosque, donde haya naturaleza, en donde haya fauna, y que esas personas también estén siendo capacitadas para participar activamente, por ejemplo, en la parte de guías turísticos, en ofrecer un servicio adicional, por ejemplo, hospedaje puede ser la comida que se requiere en el día. Entonces son otras capacidades que hay que ir reforzando. Existen en el área, pero necesitamos ir formando esa cultura también de servicio, pero de un servicio hacia el turismo ambiental y sostenible. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando estemos de vuelta vamos a hablar de gobernanza del agua. Estamos de vuelta, muchas gracias por mantener la sintonía. Como les anunciamos antes de ir al corte, queremos hablar ahora de gobernanza del agua con nuestros invitados. Karina, cuéntanos acerca de las implicaciones de este término y cómo el Canal de Panamá está preparando a las comunidades para que sean parte activa de este proceso. Bien, la gobernanza del agua es un concepto que puede tener diferentes interpretaciones. Nosotros vamos a tratar de plasmar aquí cuál es la interpretación, considerando que gobernanza viene de gobernar y para eso tú necesitas varios aspectos. Uno, un marco regulatorio, que es importante, nosotros lo tenemos, pero es un marco regulatorio también compartido. Cuando hablamos de recursos naturales, nosotros tenemos que coordinar con otras instituciones. En una gobernanza también es importante conocer el recurso, qué es lo que tienes. Entonces tienes la parte de toma de datos, del monitoreo de ese recurso, cómo está el estado, cómo tú planificas. Parte de la gobernanza también es tener planes. Y parte de la gobernanza están los usuarios. Es la parte que mencionas de cómo están las comunidades allí reflejadas. Entonces tenemos usuarios del agua que están viviendo en el área de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, pero también tenemos usuarios que viven fuera, porque toda la población, todos nosotros, usamos el agua del sistema de lagos del Canal de Panamá. Entonces esta gobernanza del agua, por decirlo de alguna manera, es el proceso que nos ayuda a nosotros a gestionar el recurso con la participación de autoridades, de instituciones con competencia, pero también con los usuarios. Con las comunidades nosotros hemos estado fortaleciendo una plataforma participativa en donde ellos no solamente participan como parte de su comunidad o como un representante de su comunidad, sino que se fortalecen sus capacidades en gestión de conflictos, en monitoreo en el área, en relacionamiento con las autoridades locales, de tal manera que no todo problema que haya con el agua tenga que ser llevado a una sola instancia. Entonces, a nivel de la comunidad, tú puedes hablar con tus vecinos, tú puedes hablar con el juez de paz, tú puedes recurrir a la agencia de la Autoridad Nacional del Ambiente, por ejemplo. Pero nosotros necesitamos que eso tenga un marco regulatorio y un proceso a seguir, a definir. Y nosotros somos parte de él. No ha sido fácil, esto ha venido trabajándose por muchos años y te podría decir que va a seguir en evolución. Y nosotros tenemos que acogernos también a las mejores prácticas que tenemos nosotros dentro de este tipo de gobernanza, de este tipo de administración del agua. Muchas gracias, Karina. Definitivamente una información que es muy ilustrativa, nos ayuda mucho a comprender este tema. Quisiéramos también tratar, ya que estamos haciendo como ese análisis de todos los proyectos, de todos los planes que desarrolla el Canal de Panamá, al momento de hacer una evaluación de en qué punto estamos y cuáles serían como esas expectativas hacia el futuro. En la parte de evaluación ambiental, como me he referido mucho a la parte del ámbito de la cuenca del Canal de Panamá, quisiera también referirme a nuestra operación. ¿Qué hacemos nosotros como Canal de Panamá para mantener nuestras operaciones de una manera limpia, eficiente, continua,
pero respetando el ámbito ambiental que incluye la parte social. En ese sentido, nosotros tenemos normativas que nos conducen a que todo proyecto que nosotros vayamos a ejecutar tenga una evaluación ambiental. Pero luego de la evaluación ambiental tenemos el diseño de estos planes de mitigación, planes de manejo ambiental que nosotros le tenemos que dar seguimiento y evaluarlos. No quiere decir, por ejemplo, si yo tengo un proyecto a 5 años, que todo lo que yo identifiqué en el año 1 tenga que cumplirse de esa manera. Nosotros también tenemos que recurrir a las tecnologías y a las buenas prácticas. Si en el año 3, luego de haber iniciado una evaluación de un proyecto, yo tengo una mejor práctica o una mejor tecnología, yo tengo que ir adaptándola o adecuándola. En la evaluación también el Canal de Panamá ha incluido en su planificación las construcciones verdes. Nosotros hemos iniciado también una etapa de diseño para poder tener instalaciones que cumplan con diseños que ayuden a hacer más eficiente el uso de energía, el uso del agua, y estamos en este proceso pues, de tener 2 complejos nuevos en el Pacífico y en el Atlántico que sean un modelo para la gestión ambiental. Muchas gracias, Karina. Definitivamente muy ilustrativa la información que nos has compartido. Queremos entrar en esa parte de evaluación de los planes que se desarrollan actualmente. Si tuviéramos que hacer a este momento, ¿cuáles serían como esas evaluaciones de lo que tenemos hoy y lo que aspiramos hacia el futuro? Juan, gracias por esa pregunta. Es interesante que nosotros en la parte de planificación consideremos la evaluación en todo momento. Me he enfocado en las preguntas anteriores a hablar un poco más de la cuenca, pero también es importante que nosotros miremos hacia adentro, hacia los proyectos que ejecutamos como Canal de Panamá, y es importante que nosotros resaltemos que cumplimos con procesos de identificación o de evaluación de impactos ambientales tal como se hacen con los proyectos que se desarrollan en la cuenca y que responde a la normativa nacional. Nosotros tenemos una normativa a nivel de la Autoridad del Canal de Panamá que implica la evaluación de todo proyecto que nosotros desarrollemos, la identificación de medidas de mitigación ambiental, planes de manejo ambiental que pueden ser a corto y largo plazo. En ese sentido, nosotros tenemos también la obligación de buscar a lo largo del tiempo si hay mejores prácticas o si hay tecnologías que nosotros podamos ir implementando para siempre considerar esos aspectos ambientales y sociales. En esta parte de evaluación de proyectos también es importante la parte de comunicación y de acercamiento a las personas. Nosotros estamos en un área operativa y, como lo ha dicho el administrador anteriormente, este es un canal urbano. Entonces tenemos mucha gente alrededor y es importante que nosotros consideremos también los impactos que nosotros podamos tener hacia terceros. En el ámbito de proyectos que se desarrollan en la cuenca, también por terceros, nosotros somos parte de ese conjunto de instituciones que tienen una responsabilidad para que los proyectos consideren todos los aspectos, no solamente de protección del recurso hídrico, ahora que hablamos de agua, sino también de los recursos naturales. Es así entonces que nosotros tenemos un rol de autorización de los proyectos en cuenca, que no quiere decir que dada una autorización el proyecto se desarrolla, sino que debe entonces pasar por el proceso de evaluación de impacto ambiental que administra el Ministerio de Ambiente, y nosotros somos parte de las autoridades que también revisa, evalúa y emite su criterio sobre estos planes. Como hemos visto, hay importantes avances y también grandes desafíos hacia el futuro. Muchas gracias, Karina. Abdiel, hablemos de reforestación. Una vez hablamos o tocamos el tema referente a la protección ambiental, es una de las palabras que salta enseguida a la mente de las personas. Cuéntanos desde tu experiencia qué tan importante ha sido para el Canal de Panamá todos estos proyectos que se han desarrollado. Sí, bueno, has tocado, Juan, una palabra muy importante que es la reforestación. Bueno, cuando hablamos de reforestación es más que nada esa acción de plantar o establecer árboles de diferentes especies como los tenemos y conocemos, especies nativas, tenemos los frutales, los maderables, y en la cuenca nosotros llevamos ese tipo de proyectos de reforestación. Te voy a explicar un poco
las diferentes modalidades que desarrolla la Autoridad del Canal de Panamá para llevar a cabo estos proyectos de reforestación. Tenemos una modalidad que es café bajo sombra, que creo que es nuestro símbolo, nuestra insignia, esta modalidad, dado que es una modalidad agroforestal que apoya a la comunidad, no solo protegiendo la cuenca o el recurso hídrico, sino que también apoya económicamente, porque además de la parte de protección, es una parte productiva, porque a través del café y los beneficios de otros árboles que se incorporan en esta modalidad, ellos con esos excedentes los venden y tienen esa capacidad o esa oportunidad de adquirir un dividendo, un dinero, que eso repercute en lo que es el beneficio de la familia, ¿no? Para la educación, mejoras de la vivienda y principalmente para los temas de transporte, ¿no? Que sabemos que la cuenca es amplia y de repente se necesita siempre contar con un apoyo económico. Así que la reforestación en este tipo de modalidad es muy importante, porque esto también apoya a lo que es establecer especies que de repente ya se están en peligro de extinción. Por ejemplo, también tenemos la modalidad de reforestación por conservación, que es una reforestación con especies nativas, y la idea es tener esas especies en la cuenca que ya con el tiempo y por nuestra propia causa están extinguiéndose. Así que el canal trae este tipo de modalidad, que es un proyecto de reforestación tipo de conservación, y lo establecemos tanto dentro de la cuenca como en áreas protegidas de mi ambiente. Así que este tipo de proyectos también apoya en eso. Tenemos otra modalidad que es la modalidad silvopastoril, que es esta combinación de árboles, pasto y ganado, ¿no? Tenemos estos tres elementos, pero dirán, ¿por qué la Autoridad del Canal habla de ganado? Bueno, toda la región del canal se mantienen diferentes tipos de proyectos agropecuarios, por decirlo así, y dentro de uno de esos es la ganadería. Pero la ganadería en sí, si no la llevas bien, no vamos a proteger nuestro recurso hídrico y nuestro recurso suelo. Así que tenemos que brindarle a través de este sistema una cobertura a esos pastos, y la única manera es mejorando el pasto nativo, transformándolo en un pasto mejorado, un pasto resistente, que tenga un crecimiento un poquito más rápido, que se incorpore más y que cubra la superficie del suelo. Eso ayuda a que cuando el ganadero tiene sus animales en una pastura, pueda ir rotándolos, y de eso se trata, ¿no? Que ellos puedan ir trabajando de una manera sincronizada, y no solamente esa costumbre que tenemos de hace mucho tiempo, que suelta animales en la finca y ellos no cuidan el suelo, sino que van pastoreando, y ese sobrepastoreo lo que contribuye es al proceso erosivo, al deterioro del suelo, y no a la conservación, que es lo que nosotros apostamos con este tipo de modalidad. Así que el canal también tiene la modalidad de protección de bosque. Sabemos que es un poco difícil y costoso llevar a cabo un programa de reforestación, iniciar desde cero, el primer año, el segundo año y sucesivamente. Vamos a tener que podemos tener algunos problemas en el camino, y uno de esos problemas son los conocidos incendios, ¿no? Los incendios forestales. Así que si nosotros ya tenemos una masa de bosque que contribuye a la fauna, que contribuye a la flora, ¿no?, del país, de la cuenca. Otra de las modalidades que tenemos es el pago por servicios ambientales, que ese pago se le da a los dueños de fincas que tienen una masa de bosque que brinda todos estos servicios, ¿no?, que hemos venido conversando. Servicios de cuidado y la protección de la fauna y de la flora. También tenemos otra modalidad, que es la modalidad de enriquecimiento, que son en aquellas áreas que las conocemos como rastrojo. Entonces lo que se hace es abrir una trocha, ¿no?,
para que se puedan incorporar especies de alto valor o también frutales y el beneficiario pueda utilizar esa área de su finca en mejorarla con especies de alto valor comercial. Entonces ese es otro tipo de modalidad que nosotros tenemos, y en conjunto todas estas modalidades lo que se han diseñado es para manejar la cuenca del canal, ¿no? Y proteger el recurso hídrico, que es lo que nos tiene hoy en día. Muchas gracias, Abdiel. Durante esta conversación, durante este programa, hemos estado viendo ese aspecto relacionado a las comunidades, a cómo incidimos en las comunidades. Me gustaría que nos compartieras tu experiencia, tú que has estado hablando con los productores, que has tenido que convencerlos de que asuman nuevos métodos de producción para que mejoren su producción. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo ha sido la aceptación? Sí, Juan, es un proceso a veces un poco difícil, porque recuerda que ellos tienen esa cultura, ¿no?, que es tumbar y quemar. Sin embargo, en este acompañamiento, que no ha sido muy fácil y vienen desde hace muchos años, nosotros tenemos más de 10 años en la cuenca de estar con estos programas de reforestación, y las técnicas que se le dan a ellos a través de un contratista, se contratan personas idóneas que nos acompañan en esta educación ambiental para que podamos llegarle a ellos con sus palabras, con sus métodos, y poderlos convencer de que el método actual de poder reforestar con nuevas técnicas es mejor que lo que hacíamos antes. Así que lo importante es que nosotros llegamos al productor, conversamos con él, le decimos cuál es la área de la finca que nos va a destinar para desarrollar un proyecto, y lo hacemos en conjunto con él. Eso creo que ha sido parte del éxito, porque él está con nosotros. Él está con el contratista, está con nosotros los técnicos del canal, y apoya y nos da ideas. Nosotros también los escuchamos, porque esto es un ganar y ganar, ¿no? Ellos saben que van a mejorar su finca, que van a tener mejores productos, y a la vez van a cuidar y proteger el recurso hídrico. Con esa afirmación vamos a ir a un corte. Inmediatamente estaremos hablando del agua. Vamos a hablar de aquellos proyectos que desarrollamos en otras partes del país. Gracias por mantener la sintonía. Estamos de vuelta. Abdiel, antes de ir al corte estábamos hablando de comunidades. Definitivamente que cuando abordamos ese tema surgen muy buenos recuerdos. Tú que has estado en zonas que son paralelas o fuera de la cuenca del canal, cuéntanos esa experiencia con estos proyectos de reforestación que se hicieron en partes o regiones que no pertenecen a la cuenca. Sí, Juan, esos proyectos que se desarrollaron fuera de la cuenca del canal corresponden a los proyectos de compensación ecológica por el proyecto de ampliación del canal. Y definitivamente fue una experiencia muy gratificante trabajar en esas zonas. Recuerda que esos proyectos se desarrollaron porque el Ministerio de Ambiente estableció en el estudio de impacto ambiental que la compensación ecológica se iba a desarrollar en áreas protegidas y fuera del canal, porque ya dentro del canal teníamos ya el proyecto de reforestación, y entonces se llegó a ese acuerdo con el Ministerio de Ambiente de llevar a cabo un programa de compensación ecológica en áreas protegidas del canal, fuera del canal, y ese proyecto se desarrolló a nivel nacional en todas las provincias. Así que te puedo mencionar uno de los proyectos que para mí dejó mucho de qué hablar. Fue el proyecto de restauración de manglar. Recuerden que nuestras costas han sido muy afectadas y muy deterioradas por el tema de la tala de manglar, por las afectaciones que se dan al manglar, en el sentido de tomar la madera de mangle y la usan para el tema de carbón.
Así que desarrollamos un proyecto en Chiriquí y un proyecto en Panamá Oeste de restauración de manglar. Un proyecto muy interesante porque inclusive en Chiriquí llegamos a reforestar y por acciones naturales regresó una especie al manglar, una especie forestal al manglar que no se da prácticamente en toda la región costera del Pacífico, sino que esto se concentra en unos puntos en México y la vimos aquí en Panamá. Cuando hicimos una evaluación del manglar, después que ya se había terminado el proyecto de ampliación, se hizo una evaluación para saber cómo estaban estos proyectos que hicimos a nivel nacional, y el inventario que se hizo, pues biológico, determinó la introducción de una especie. Me imagino que fue por producto de algún ave que vino y trajo la semilla y pues se implantó naturalmente en esa zona. Y los moradores dicen de que eso se da porque volvió nuevamente el manglar a tener vida una vez que nosotros intervenimos ahí a través de la restauración de manglar. Así que otro de los proyectos importantes también que se dio fue en Coclé, porque el área de Coclé, en el Parque Omar Torrijos, son zonas de muy difícil acceso y bien lejanas. Así que llevar a cabo un proyecto de reforestación en esas zonas contribuyó enormemente a la economía de esa región, dado que todos los moradores de esas comunidades, La Rica, Caño Sucio, que recuerdo, ellos recibían parte del dinero que se utilizaba para la reforestación por las actividades que ellos hacían, ¿no? Las limpiezas, la mano de obra en los viveros, en la recolección de semillas, porque se trataba de que esos proyectos de reforestación fueran con especies nativas. Así que fue muy interesante desarrollar estos proyectos de reforestación en otras provincias fuera del canal, porque también le dio la oportunidad a otras personas de recibir dinero por parte del Canal de Panamá. Muchas gracias, Abdiel. Definitivamente que ha sido muy grato conversar del agua con ustedes, así como dice este programa, Hablemos del Agua. Hemos visto una gran cantidad de iniciativas que son de mucho beneficio para las comunidades. Yo quisiera, para terminar, hacerles una pregunta a ambos. ¿Cómo ha sido este último año en medio de una pandemia? ¿Cómo ha sido desarrollar todo ese trabajo que demanda una gran cantidad de acciones de campo? Bueno, ha sido retador. Yo diría que esa es una de las respuestas. Al principio tuvimos un periodo, como tuvo casi todo el mundo en Panamá, toda la población, en donde nos tuvimos que quedar en casa. Tuvimos algunos periodos en donde estuvimos parte de vacaciones, parte trabajando, pero poco a poco nos fuimos adaptando a esta modalidad, y lo más interesante es que también se adaptaron nuestros actores claves. Nosotros, por ejemplo, en algún momento comenzamos a retomar reuniones con los comités locales, y fue un punto interesante ver que los jóvenes jugaron un papel y un rol importante en ese momento. Nosotros sabemos que las personas que participan en los comités locales son personas de una edad como la nuestra, ya arriba de 40, a veces no tienen toda la formación para utilizar un equipo tecnológico, y fueron los jóvenes los que se fueron introduciendo en ese momento, ayudando a sus padres, ayudando a sus abuelos para que pudiesen conectarse y tener esas reuniones, otra vez reactivarse en los proyectos, y fuimos migrando poco a poco entonces a ese tipo de colaboración. De parte nuestra entonces también pues fuimos aprendiendo más, tomando las medidas de prevención para poder protegernos del COVID, y estuvimos entonces guardando la parte de distanciamiento, pero no puedo decir por ningún momento que el trabajo ha disminuido. Nosotros hemos aprovechado todo este tiempo para reforzar planes, para buscar los medios de ir a las comunidades y mantener el contacto, de hacer la verificación de nuestros proyectos operativos. Entonces hemos retomado, nos hemos adaptado, y pienso que va a ser un aprendizaje para otras situaciones que se puedan dar a futuro, que nosotros tengamos un mecanismo de respuesta para todo.
Gracias, Karina. Abdiel, cuéntanos tu experiencia. Sí, Juan, es difícil el tema de la mascarilla, pues porque no estábamos acostumbrados. Llegó la pandemia para quedarse por un buen tiempo y nosotros somos de campo, donde el sudor, donde el esfuerzo físico, pues a veces hasta el oxígeno, ¿no?, que necesitamos, pues la mascarilla siempre está ahí porque la usamos en todo momento. Es una instrucción que tenemos de tener la mascarilla cada vez que tenemos estas visitas a campo y nosotros pues definitivamente ya nos hemos venido adaptando a este nuevo sistema que de una u otra manera también nos protege, eso mirándolo por ese punto. Y lo otro también es que hemos aprendido en este tiempo que nos ha dado de teletrabajo, ¿no?, a poder capacitarnos, a poder interactuar un poco más en las herramientas tecnológicas que nos ha ofrecido el canal y el tema de poder arreglar nuestro trabajo, ¿no? Tenemos mucha información, tenemos informaciones de comunidades, tenemos información de los nombres de los beneficiarios, tenemos información de muestras de suelo, datos de inventario, que hemos aprovechado este tiempo para poderlos ordenar y tenerlos un poco más accesibles para cuando se nos soliciten. Tiempos muy retadores, como bien lo han descrito. Hemos estado conversando con Abdiel Delgado y Karina Vergara, ambos de la División de Política y Protección Ambiental del Canal de Panamá, con quienes hemos repasado todos esos proyectos y planes que mantiene la organización para el cuidado del ambiente. Quisiera invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, aparecen en pantalla. Con la satisfacción de haber compartido con ustedes esta jornada, se despide Juan Madrid. Los espero en la próxima.